Analicemos este circuito. Tengo aquí una fuente de voltaje en alterna, dos diodos y también dos capacitores, los cuales vamos a pensar que en condiciones iniciales son 0 volts y igual como solemos hacer, se analiza por partes. Cuando el semiperiodo es positivo de esta señal, pues viaja por aquí. Luego iría por este camino, pasaría por el capacitor y retornaría de esta manera hacia la fuente. Esa sería la primera situación. Polarizando el diodo obviamente en directa y el capacitor justo como corresponde de su polaridad, así como está conectado. Entonces, pues la malla queda de la siguiente manera, menos el voltaje de alimentación más el voltaje de encendido del diodo más el voltaje en el capacitor 1 igual con 0 y el voltaje del capacitor 1 va a quedar igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 1. Vamos a ponerle 1 para identificar. Esto es igual a... Por ahí tenemos que son 12 volts RMS de la fuente, por lo cual pues podríamos escribirlo también de esta manera, 12 volts RMS por raíz de 2 nos daría el voltaje pico, que son 12 por raíz de 2, 16.97, aproximadamente 17 volts pico, así lo voy a manejar. Entonces son 17 volts pico menos 0.7 volts y esto es igual a 16.3 volts. Así. En condiciones ideales, pues pensaríamos que el voltaje en el diodo son 0 volts y por lo tanto el voltaje en el capacitor 1 en condiciones ideales pues es igual al voltaje de la fuente. Esto es igual a 17 volts pico de esa señal. Ahora, lo siguiente pues sería analizar el semiperiodo negativo y la corriente circularía así como lo estoy trazando. No podría ir por acá porque el diodo 1 se lo impediría, entonces tiene que viajar así y regresaría hasta B1. Entonces, así como vemos, el capacitor queda polarizado justamente como está conectado y el diodo 2 efectivamente está polarizado en directa y la malla pues queda exactamente igual, menos B1 más el voltaje pero del diodo 2 más el voltaje del capacitor 2 igual con 0 y entonces el voltaje del capacitor 2 es igual a voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo 2. En condiciones ideales, el voltaje del capacitor 2 es igual a el voltaje de la fuente, es decir, 17 volts pico. Y si consideramos el diodo que enciende a 0.7, entonces el voltaje en el capacitor 2 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de encendido del diodo 2 y esto es igual a 17 volts pico menos 0.7 igual a 16.3 volts pico, así. Y pues entendemos que esos capacitores se quedan cargados al nivel de tensión que acabamos de decir. eh, Considerando el voltaje de encendido del diodo, pues son 16.3 volts pico, ¿cierto? Así. Y como sabemos que el capacitor trata de mantener
su voltaje, entonces sería el definitivo, a menos que estos se descarguen. Aquí no vemos conectado ninguna carga, pero se conectaría de la siguiente manera. Si revisan el diagrama de su práctica, pues las terminales de salida las toman de aquí. Y pues aquí conectaríamos, digamos, la carga RL. ¿Vale? Entonces esos capacitores empezarían a descargar, formarían el rizo, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que a final de cuentas esa señal pretende ser una señal de corriente directa, donde idealmente es 2 veces el voltaje pico. Y ya está. Ese sería el propósito de este circuito duplicador de voltaje. Y pues lo duplica, pero no de manera senoidal, porque la entrada es una señal senoidal, pero la salida es una señal de corriente directa. Por aquí ya tengo mi circuito alambrado. Este de aquí. Vamos a ponerle un osciloscopio. Ojo, vean dónde coloqué la tierra. ¿Sale? Porque el osciloscopio va a tomar como referencia esta tierra. ¿Sí? No, no va a tomar referencias por acá ni de ningún otro lugar. Aquí está, vamos a encenderlo. Vamos a correr la simulación. Y vamos a disminuir por aquí la escala. Así está. Vamos a agregar unas mediciones y busquemos el voltaje promedio. Ahí está, average. Y nos marca 33 volts. 33 volts. Que pues es correcto considerando lo que nosotros venimos viendo aquí a la salida del circuito. Tengo 16.3 volts por 2, pues nos da 32.54 más o menos. 16.3 por 2, 32.6. ¿Sí? Que es desde aquí a acá. 32.6 volts de correcta. De corriente directa. 2 veces el voltaje pico. Así. Y pues es lo que vamos a enseñar. Si quieren ver el rizo, pues debe de tener. Nada más hay que cambiar el acoplamiento. Y ya nos podemos acercar. Debe tener un rizo siempre y cuando conectemos carga. Ahorita como no tiene carga, pues no hay rizo. Vamos a conectarle un resistor. El de 10K. Vamos a ponerle uno más grande, 22. Así. Creo que me mandé. Ahí está. Vemos el rizo y lo podemos medir. Pues ahorita mide 472 milivolts. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se ve otra vez si lo dejamos como estaba. Ahí está. ¿Sale? Ya tiene oscilaciones y todo, pero bueno, sigue siendo una señal de corriente directa. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado. Bye.